gente, bienvenidos a este segundo video sobre la tabla periódica. Nos vamos a centrar ahora en la historia del desarrollo de la misma, sobre todo para que vean cómo a partir de unas propiedades, principalmente relaciones estequiométricas en los compuestos y en base a un ordenamiento en función de su masa atómica, los científicos que lo desarrollaron pudieron llegar a una clasificación. Es un proceso, recíproco o inverso al que nosotros vamos a seguir en el estudio de la tabla periódica. Nosotros, conociendo la ubicación del elemento y sabiendo lo que sabemos ahora de configuraciones electrónicas y de variaciones de las propiedades periódicas, podemos llegar a conocer las propiedades de los compuestos que se van a dar a lugar. La tabla periódica no se puede explicar, obviamente, sin los elementos que lo componen. Algunos de los elementos se conocen desde la antigüedad, como puede ser el carbono, azufre, oro, plata, elementos que son fáciles, digamos, de aislar. De todas formas, no se identificaba como lo que conocemos ahora como elementos, eran simplemente otras sustancias que los antiguos utilizaban, pero que no identificaba como lo que después se definirá como elemento. La primera definición como elemento la dio Lavoisier, que la describe como una sustancia simple que no pueden ser descompuestas en otras más simples todavía. Ahí ya nos empezamos a distinguir entre lo que es una sustancia que no se puede descomponer, como puede ser el carbono, de otras que sí se pueden descomponer, como puede ser, por ejemplo, el óxido de silicio o la cal, el óxido de calcio, el hidróxido de calcio. Podemos ver que el hidróxido de calcio sí se puede descomponer en otras sustancias más simples, mientras que, por ejemplo, el calcio no. Por ejemplo, el oro, la plata, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces esto ya sería una primera identificación de lo que es un elemento. Pero es a partir de Dalton que desarrolla una teoría atómica. Fíjense que Lavoisier todavía no habla de que haya una unidad simple, digamos, que haya una unidad que componga esa materia. Pero Dalton sí hay unas unidades que componen esos elementos que tienen una masa consistente y que se combinan estas unidades se pueden combinar entre sí en proporciones físicas. Como por ejemplo decíamos antes del óxido de calcio, las unidades de oxígeno y calcio se combinan de una forma fija. Otra cuestión importante es que si bien algunos elementos ya se conocían, como decía, desde la antigüedad, a partir del siglo XIX lo que se hace, además de identificarlos, se van descubriendo muchos otros elementos. Así, por ejemplo, esta es una tabla en donde vemos que tenemos unos pocos elementos nada más, ¿de acuerdo? Con estos pocos elementos poco se puede hacer en la sistematización de las propiedades. Conforme se fueron descubriendo nuevos elementos, se pudo empezar a obtener mayor número de patrones o patrones más consistentes. Uno de los primeros patrones fue el encontrado por Dobereiner, que pudo agrupar elementos en triadas que denominó, en donde el átomo central presenta una masa atómica que es intermedia, la media aritmética entre los que están arriba y abajo. Ahora ya actualmente lo que sabemos es que estas triadas que presentan propiedades similares, por ejemplo, forman compuestos con hidrógeno que tienen, en este caso, compuestos con hidrógeno que tienen una determinada simetría, es decir, en este caso 1 a 1, cada átomo de cloro se combina con un hidrógeno, presentan esta reactividad porque tienen una configuración electrónica determinada, en este caso Ns2p7. Aquí, por ejemplo, el calcio, el estroncio y el bario también está agrupado en una triada. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que todos estos elementos forman óxidos con estequiometría 1 a 1. Y nuevamente están agrupados porque este elemento presenta una masa atómica, un peso atómico, que es intermedio entre el del calcio y el del bario. Y ahora sabemos que esa estequiometría con el oxígeno viene dada por su configuración electrónica. Igual podríamos hacer con azufre, selenio y teluro, que en este caso formarían unos hidruros, por ejemplo, que serían XH2,
o este grupo, que en este caso lo que tendríamos serían, perdón, un segundo, serían óxidos con estequiometría M2O, ¿de acuerdo? Y viene determinado por una configuración electrónica NS1. Esto ya nos está indicando lo que después vamos a ver en la tabla periódica, de que los elementos se pueden agrupar en grupos. Y nosotros ya actualmente lo que diríamos es que ese grupo viene dado por su configuración electrónica. Otro indicio importante que después se obtuvo fue la clasificación de Newlands en la ley de las octavas, que decía que los elementos, las propiedades de los elementos se repetían cada 7 elementos, es decir, son 7 elementos, el octavo sería parecido. Bueno, aquí tenemos el hidrógeno que lo coloca en un mismo grupo que flúor y cloro. El hidrógeno es un elemento, diría, un poco raro porque le falta un electrón para llegar a su capa completa. Lo importante es que, por ejemplo, hay una agrupación. Podemos ver que aquí tenemos unos elementos que después nosotros vamos a colocar en la tabla periódica en el periodo 2 y que corresponde a unas configuraciones electrónicas de S2 a P4, pero esto Newlands no lo sabía. Pueden ver así que si estos científicos consiguieron obtener esta clasificación, y ven que esto es parecido a lo que encontramos en la tabla periódica, en base a las propiedades, nosotros vamos a poder predecir propiedades en función de la posición en la tabla periódica. Otro grupo que incluyó en esta segunda, digamos, línea de la ley de la octava, correspondería a lo que nosotros ahora tenemos en el periodo 3 y con configuraciones electrónicas de S1 a S2P4. A partir de ahí ya la cosa se complica porque aquí ya tenemos tanto orbitales S como orbitales D. A incluir una subcapa más, la clasificación ya se le complicó a Newlands, pero de todas formas empezó a encontrar pistas de la periodicidad de las propiedades que darían lugar a la tabla periódica. La tabla más conocida es la de Mendeleev. Aquí tienen una primera clasificación de los elementos que siempre para estos científicos lo hacían en función de la masa atómica. Podemos ver cómo los va ordenando en masas atómicas crecientes y después lo que va es partiendo esa lista para que los elementos presenten propiedades similares. Al ordenarlo de esta forma, nosotros por ejemplo podríamos encontrar las triadas que definió Dobereiner. Están incluidas en esta lista y vemos cómo se agrupan en línea, en fila de la digamos de la clasificación que realizó Mendeleev. Pero también encontramos agrupamientos en octavas parecidos a los que describió Newlands en su ley de la octava. Vemos entonces cómo algunas de las pistas dadas por científicos anteriores fueron utilizadas por Mendeleev. Pero él fue más allá de todo eso y incluso predijo algunos elementos faltantes. Pueden ver, por ejemplo, acá que predecía que iba a haber elementos que tendrían propiedades similares a las del aluminio y a la del silicio, con un número másico, una masa atómica superior. Estos serían la predicción del galio y del germanio respectivamente. Así se alcanzó una tabla que tenemos acá, una primera tabla periódica en donde podemos ver cómo se agrupaban los elementos tanto en grupos como los que tenemos acá, como en periodos, que son los que tenemos acá. Entonces, podemos ver cómo en el primer periodo coloca solamente al hidrógeno. ¿Por qué? Porque el helio todavía no está descubierto. El helio entendíamos que nosotros lo colocaríamos por acá. Todas las gases nobles se descubrirían posteriormente. Después tenemos un periodo, que lo denominaba como 2, en donde aquí lo que estamos llenando son orbitales S. Ahora sabemos eso, pero él obviamente no lo sabía, no está desarrollado el modelo atómico de Bohr.
Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos uno con el sodio, magnesio y seguimos en adelante. Aquí tendríamos también llenado de orbitales S y P, y esto correspondería al periodo 3. De esto se puede extraer muchísima información. Solamente quiero que vean cómo las propiedades de los elementos, nuevamente, dieron lugar a la clasificación en la tabla periódica, a la conformación y a la predicción de la clasificación de los elementos. Y cómo entonces nosotros, en base a la tabla periódica, podemos predecir las propiedades de los elementos que contiene. A partir de ahí, de esta tabla periódica inicial, hubo muchos descubrimientos que permitieron la evolución de la misma, como es el descubrimiento de los gases nobles y de los lantánidos y actínidos, el reemplazo de la masa atómica por el número atómico, en definitiva, el número de protones que hay en el núcleo, también la radioactividad, y por último la mecánica cuántica, el modelo de Bohr, y finalmente las configuraciones electrónicas fueron las que permitieron descubrir cuál es la racionalidad final o el principio en el que se apoya la tabla periódica. Pasamos de una tabla periódica meramente, digamos, empírica a una racionalizada en función de las configuraciones electrónicas. Así llegamos a la tabla periódica de los elementos. Sabemos que la posición en la tabla periódica va a dar lugar a indica una configuración electrónica determinada que permite interpretar sus propiedades. Además de una serie de propiedades periódicas de radio, potencial de ionización, afinidad electrónica, que nos indican cuál es la interacción entre el núcleo y los electrones, y que van a determinar cuál es el tipo de enlace que se va a formar entre los elementos, tanto entre sí, entre átomos de un mismo elemento, como entre átomos de distintos elementos. Y todo esto es la herramienta principal de los químicos para poder predecir, estudiar, comprender cuáles son las interacciones entre los átomos y del desarrollo tecnológico que estos compuestos permiten.